Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. En Venezuela, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo ha declarado persona non grata al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y ha pedido la expulsión de la oficina en Caracas. Esto luego de que el órgano publicara un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el que su representante, Volker Türk, advirtió sobre la degradación de las garantías en el país y exigió el fin de las desapariciones forzadas. Para hablar sobre este tema, recibimos hoy en la entrevista al señor Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, encargada de promover y proteger los derechos humanos en el país. Señor Murillo, bienvenido al programa. Gracias, Johan. Un abrazo para ti y saluda a toda la audiencia de Deutsche Welle. Muchas gracias, señor Murillo. Ante todo, ¿qué fue lo que disgustó tanto al chavismo que han terminado declarando persona non grata al alto comisionado para los derechos humanos de la ONU y que se está pidiendo incluso la expulsión de la oficina en Caracas? Bueno, el alto comisionado no hizo otra cosa que reflejar la realidad que ha venido ocurriendo en el país. Este informe abarca desde el 1 de mayo de 2024 hasta el 1 de mayo de 2025, donde se ha recrudecido la crisis de derechos humanos, en parte por el contexto postelectoral, cuando hubo un bloqueo a la salida democrática electoral que decidió y que de alguna manera defendió al pueblo venezolano con mucho sacrificio. Pero no solamente estamos hablando, Johan, de una situación de abusos y arbitrariedades que se expresan en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles, sino que también el alto comisionado ha puesto el ojo y el acento en este informe en las precarias condiciones económicas y sociales que hacen más difícil, digamos, el vivir con dignidad en el país. Creemos que el gobierno estuvo presionando a través de canales diplomáticos, a través del, digamos, el chantaje, de la retórica violenta, que el alto comisionado pudiera presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos que se reunió en Ginebra recientemente, más tenue, más tibio, pero lo que vimos fue un informe muy contundente, que podemos, por supuesto, entrar en algunas discusiones de qué cosas faltaron, qué cosas pudieron enfatizarse, pero en líneas generales retrata, es una fotografía de la Venezuela post-electoral 2024, que además, digamos, han seguido con oleadas represivas en enero durante la toma de posesión de Nicolás Maduro, pero también tuvimos un periodo de más de 70 detenciones arbitrarias entre mayo y junio de este año. Usted dice que presenta una fotografía actual del país, decía que se recrudece la crisis en esta fotografía entonces de los derechos humanos. Se habla de abusos, de arbitrariedades, de tratos crueles. Señor Murillo, ¿hay algo nuevo en ese informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU o es más de lo que ustedes mismos en Provea ya manejaban? Coincide mucho con los hallazgos nuestros en Provea. Nosotros presentamos en abril de este año nuestro informe anual sobre la situación de derechos humanos y allí hay un capítulo especial sobre la represión postelectoral. Allí notamos lo que además por cifras oficiales, más de 2.400 detenidos después del mes de julio 2024, 25 asesinatos, situaciones muy difíciles, que desde el punto de vista de nuestra propia historia como organización de derechos humanos representan cifras realmente alarmantes y que rompen con algunos récords, digamos, de represión, como nosotros lo hemos dicho públicamente. Por ejemplo, en los conflictos recientes en Venezuela, desde el año 88 en adelante, que es cuando nosotros tenemos, digamos, posibilidad de registrar, no había una fase tan crítica en materia de violaciones y de negación a los derechos civiles y políticos, y como hemos dicho, en la medida que se erosiona el campo democrático, la institucionalidad, esto tiene también una repercusión en una degradación de la protección social y de los derechos sociales de todos los venezolanos. Y señor Murillo, en ese contexto de recrudecimiento de la represión en Venezuela, ¿qué implicaría eso para los venezolanos de concretarse la expulsión de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Caracas? Bueno, primeramente aclarar que la declaración hasta ahora
que provino de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano. Es un acuerdo de carácter político partidista. No se ha concretado, no ha sido esta decisión vinculante desde el punto de vista de las decisiones que debería tomar el Ejecutivo para materializar una decisión de esta envergadura. Esta es una decisión, digamos, que debe, si se concreta, pasar por la Cancillería de la República, es decir, una decisión del gobierno de Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional no tiene potestad para declarar persona no grata, es una declaración más de carácter político, una respuesta airada, violenta, que a nuestro modo de pensar también se trata de la ratificación y la confirmación de que hay un alto grado de intolerancia a la crítica, que en el campo de los mecanismos internacionales de derechos humanos vemos estas amenazas, pero que a lo interno en el país se traduce y significa cárcel, exilio, posibilidades de estigmatizarte públicamente por el ejercicio de tus derechos políticos, por la libre expresión, porque te reúnes pacíficamente. Es lo que ha pasado con los partidos políticos, la inhabilitación de muchos partidos políticos. Es decir, se ha deteriorado la estructura institucional a través de la cual los ciudadanos pueden exigir derechos, con un agravante importante en este periodo crítico, que es la falta de independencia ya absoluta de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo, que en vez de activarse para proteger a los ciudadanos, han formado parte, digamos, de este sistema represivo de persecución política, que, bueno, tiene que ver también con la decisión política de seguir, digamos, en el poder, y esto ha significado también una profundidad de la crisis de legitimidad en Venezuela. Señor Murillo, usted nos habla del deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Esto mientras organismos como este del que estamos hablando, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, está en Venezuela. ¿Sirve de algo que estén estas instancias presentes en el país? Me refiero, ¿tienen forma de promover y proteger los derechos humanos en Venezuela? Su presencia no se ha traducido de forma concreta en protección, porque si bien hay una funcionaria de la Oficina del Alto Comisionado que está en Caracas, que está en Venezuela y que hace lo posible por atender a las víctimas, canalizar la denuncia, hay que recordar que este equipo fue ya expulsado en el año 2024 y regresó al país todavía sin un memorando de entendimiento. Ese memorando de entendimiento entre el gobierno venezolano y la Oficina del Alto Comisionado no se ha firmado. Y mientras esto no ocurre, pues no se han respetado los acuerdos de que al menos 3 funcionarios de esta oficina tenían que estar en Caracas desde finales del año 2024. Esto no ha ocurrido, solamente hay una funcionaria. Desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, nosotros exigimos que el mandato de la Oficina del Alto Comisionado, que es un mandato del Consejo de Derechos Humanos, no es una decisión que la toma el alto comisionado, es una decisión del Consejo de Derechos Humanos, se concreta y se materialice completa. Es decir, queremos una oficina con todo su equipo, con capacidad de movilidad, y que no esté atendiendo a las denuncias como buena parte del equipo está en este momento en Panamá. Pero sin duda es muy importante, y nosotros reivindicamos que un mecanismo internacional de protección de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado siga atendiendo, monitoreando y sistematizando las denuncias y abusos que se han cometido por parte de las autoridades en Venezuela. A ver, señor Murillo, quienes apoyan al régimen de Nicolás Maduro dirán que la sola presencia en el país de estos organismos de los que estamos hablando prueba que en el país hay espacio todavía para los derechos humanos, para la verificación de la comunidad internacional. La existencia de instancias como la que usted mismo representa, comprobaría que se respetan ciertas garantías sociales. Y esta entrevista, si bien no se verá en Venezuela porque la señal de Deutsche Welle fue prohibida por el régimen de Nicolás Maduro en el país, sí podrá ser vista por Internet. ¿Qué le dice usted a quienes exponen estos argumentos como evidencias de que Venezuela todavía vive en democracia y en libertad? Bueno, nosotros seguimos en el país, Johan, por una convicción, por una historia, una tradición de más de 37 años, y no queremos dejar de acompañar las luchas diarias de todos los venezolanos. Pero eso no significa que, por ejemplo, nuestra presencia en el país no esté exenta de hostilidades, de amenazas. En noviembre pasado, mi persona, en representación de la organización Provea, tuve que acudir a una citación del órgano de investigación criminal en Venezuela,
bueno, para rendir cuentas sobre nuestro trabajo. Recientemente el ministro de Interior de Venezuela nos ha señalado también públicamente como parte, digamos, de un plan de conspiración, desestabilización del gobierno, nada más alejado de la verdad. Y pues debo decir, y aprovecho este espacio para denunciar que un compañero nuestro, abogado de Provea, está en este momento detenido en el SEBIN, el helicoide, y pasa por lo mismo que pasan muchísimos presos políticos, que es la incomunicación, el aislamiento prolongado y el apartamiento, digamos, muy cruel de sus seres queridos y sin ningún tipo de defensa propia y respeto al debido proceso. Entonces, digamos, sí, yo creo que en Venezuela los venezolanos no han claudicado en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la justicia, no hay resignación, pero sí hay un clima de terror generalizado que asumir la defensa y promoción de los derechos humanos comporta riesgos importantes en el país. Tenemos años escuchando de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Señor Murillo, el reciente informe de Naciones Unidas no es sino uno más en la larguísima lista de reportes que la misma organización ha publicado exponiendo una y otra vez los excesos del régimen. Sin embargo, nada parece cambiar. ¿No es esa la prueba irrefutable de que organismos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o como el que usted mismo representa han fracasado en la misión de proteger los derechos en el país? Bueno, hay un cuestionamiento global a los mecanismos internacionales de protección, hoy bajo ataque de diferentes, digamos, factores autoritarios de diferente procedencia ideológica. Fíjate un poco la contradicción, Johan. Hoy en la mañana en Caracas escuchábamos a voceros del gobierno venezolano eh, criticar la decisión del gobierno estadounidense de sancionar a una relatora de Naciones Unidas que aborda la temática de Palestina. Por supuesto, para nosotros también eso es una afrenta al sistema global, al consenso que pasa por la legitimación de estos mecanismos de vigilancia internacional en favor de los derechos humanos. Pero es una contradicción cuando tú cuestionas esto por retórica antiimperialista de que Estados Unidos sanciona a una relatora, con lo que nosotros tampoco estamos de acuerdo, pero entonces reacciona de forma tan airada, violenta e intolerante a las críticas y al informe documentado que hace el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que forma parte de la arquitectura precisamente de la protección internacional de los derechos humanos. Entonces sí, yo creo que hay que muchas cosas que revisar en los mecanismos tienen que ser mucho más eficaces, pero esto coincide también con un deterioro importante de las democracias en el mundo y con un auge de los autoritarismos que, como vemos, son de diferentes signos ideológicos y políticos en el mundo. Señor Murillo, usted ha tocado un tema muy delicado y son las sanciones. Muchos piden que se sigan imponiendo sanciones contra Venezuela para que crezca la presión sobre el régimen y que así se logren las condiciones para que haya un cambio en el país. Pero en el último pronunciamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, este pidió lo contrario, pidió el levantamiento de las sanciones internacionales contra Venezuela porque dice que restringen servicios de salud clave y acceso a alimentos. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, el alto comisionado y en general Naciones Unidas siempre ha estado en contra de las sanciones unilaterales contra un gobierno específico, en este caso de Venezuela. Públicamente, Provea ha mantenido una posición que es histórica, que es que estamos en desacuerdo con las sanciones unilaterales y generales a la nación, es decir, a los sectores generales de la nación. Más no es así, por ejemplo, cuando nosotros hemos promovido e investigamos y que pedimos que se sancionen a las personas responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ¿no? Pero esa distinción también la hacemos y por supuesto allí también coincidimos con el alto comisionado en que definitivamente pues hemos estudiado de las sanciones del gobierno de Obama en adelante y vemos que aunque hay una enorme opacidad del gobierno para la administración de los recursos públicos, porque no sabemos cómo se administran, porque no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, no sabemos ciertamente cómo se está invirtiendo el dinero de la renta petrolera cuando estaban las licencias petroleras, pero el impacto en la población general se siente y no se puede minimizar que evidentemente hay un impacto que termina generando un golpe más a la ciudadanía, al pueblo venezolano y sobre todo a los sectores más vulnerables del país.
Señor Murillo, un cambio de tema y brevemente, por favor, porque se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Vamos a lo concreto. ¿Tienen ustedes pruebas de denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela? Me refiero, pruebas de torturas, de abuso sexual. ¿Qué denuncias manejan? Bueno, Provea tiene como mandato el estudio, la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, nosotros llevamos casos de despidos laborales por razones políticas, acompañamos a los movimientos, por ejemplo, pensionados, jubilados, maestros, profesores universitarios que en este momento están exigiendo una bonificación de sus vacaciones digna. Todo ese trabajo lo hacemos nosotros y por supuesto allá hay un deterioro de la calidad de vida que se traduce en una vulneración de las condiciones de vida digna de todos los venezolanos. Y en el campo de los derechos civil y políticos, sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, tenemos informes que relatan de una situación de desaparición forzada como patrón de persecución política en el país. También tenemos evidencia cierta de que ocurre en el país detenciones arbitrarias, de que hay unas condiciones muy precarias en materia, digamos, de reclusión, de población penitenciaria. Estamos hablando también, Johan, de muertes que están ocurriendo por desatención en materia de salud de nuestros pueblos originarios, los pueblos Yanomami y otras comunidades indígenas en la zona fronteriza del país. Y hay una situación además de degradación de derechos humanos alrededor de los campos de extractivismo de minerales que hay también en el país. De manera que sí, hay mucha evidencia, tenemos informes, nuestra página web es pública y por supuesto siempre asumimos esto con absoluta responsabilidad, con el contraste de las fuentes, de las informaciones, porque como te dije en adelante, pues digamos, representa una organización que tiene una reputación, tiene una credibilidad ganada de muchos años que nos ha llevado a contradecir y a tener posiciones diferentes con diferentes gobiernos en Venezuela y el gobierno de Maduro y el de Chávez anteriormente no ha sido la excepción, a pesar de que en algún momento también ellos estuvieron recurriendo de nuestro servicio como organización de derechos humanos. Pues vulneración de los derechos humanos en Venezuela, recrudecimiento de la represión. Lo conversábamos hoy acá en la entrevista con el señor Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, que nos acompañó desde Caracas. Señor Murillo, muchísimas gracias por su tiempo y cuídese mucho. Hasta la próxima. Gracias a ustedes y les agradezco que estén pendientes de nosotros.